un gusto continuar con la serie de mesas tan importantes que están generándose en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy continuamos con una mesa sumamente importante que es juzgar con perspectiva de género. Y nos acompaña primeramente Claudia Janet Cota Peña, de México, miembro de la Asociación Mexicana de Juezas y Magistrados, es maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Baja California Sur, ha realizado su carrera judicial en el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, ha sido catedrática en todas las universidades privadas de Baja California Sur, como son la Universidad Mundial, la Universidad de Tijuana, la Católica, Unipaz. Actualmente es maestra investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, es miembro de la Asociación Mexicana de Juezas y Magistrados. Ella participó y generó la reinscripción de la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes para Baja California Sur y es miembro de la Academia Mexicana de Derechos. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, doctor Noveje, y muchas gracias por la invitación para compartir con gente tan importante y tan preparada esta mesa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también Alicia Monagas de Macia, de Venezuela. Acaba de decir ya que Claudia está en una ciudad también preciosa, en el caso de La Paz. Alicia está ahorita en Caracas, fiscal ante el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional de Venezuela. Hizo el doctorado en Derecho, está haciendo el doctorado en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Estudios Políticos y de Gobierno por la Universidad Metropolitana, con especialización en Derecho Internacional, Económico y de la Integración por la Universidad Central de Venezuela. Fue abogado asesor de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Ha recibido muchísimos reconocimientos, entre los que destacan uno otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello y por la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Alicia, bienvenida a esta mesa. Un honor y un placer, doctor Jesús. Un gusto, de verdad, compartir esta tarde con queridísimos panelistas y bueno, esperemos que sea de provecho para todos. Gracias, profesor. Es una mesa súper formada y decíamos estas mesas que están permeando en Europa y en América. Platicaba precisamente Alicia, que compañera ahí en el doctorado, pues ya supo inmediatamente que iba a estar en la academia y que va a ser un papel extraordinario nuestra querida amiga. Bueno, con nosotros otra querida amiga, la magistrada Delia Marina Dávila Salazar de Guatemala, quien fue presidenta de la Comisión de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, expresidenta de la Cámara Penal, presidenta de la Comisión de la Mujer, delegada de la Corte Suprema ante la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas por más de 6 años, fundadora y expresidenta de la Asociación de Juezas de Guatemala, para nosotros ministra de Corte y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, una querida amiga. Bienvenida a la mesa, Delia Marina. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Es un verdadero honor y un privilegio estar en esta mesa tan importante. Felicitar a la Academia Mexicana de Derecho por esta gran oportunidad que nos permite compartir conocimientos, buenas prácticas, experiencias comparadas entre países con grandes expertos. Así que muchas gracias desde Guatemala por este espacio. Muchas gracias. Y Cristian Bernal de Paraguay, otro gran jurista, abogado notario egresado de la Universidad Nacional de la Asunción, una máster en Derecho Público en la Universidad Federal de Paraná, Curitiba, Brasil, máster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional, Ministerio de la Defensa Nacional, con varios cursos sobre violencia de género y feminicidio en AICIT, Bolivia, Uruguay y Amnistía, docente de la materia de género en la Escuela Judicial de Paraguay, con diversas publicaciones en el tema y miembro precisamente distinguido de nuestra Academia Mexicana de Derecho. Pues una mesa extraordinaria, la verdad estamos muy contentos. Y vamos a iniciar, Claudia, ¿qué debemos entender como el tema esto de perspectiva de género, Claudia? Pues miren, yo creo que primeramente hay que entrar en contexto antes de hablar de la perspectiva de género, cómo inicia, ¿no? Tenemos los movimientos feministas del siglo XIX y los avances que se tuvo en el siglo XX propiciaron, ¿no? Y los cuales se acrecentaron posteriormente. Pero después de la posguerra llega ya a ver, se delinea un mundo muy diferente para los derechos humanos. En 1946, la ONU crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, por sus siglas CSW, que se creó para efecto de emitir recomendaciones respecto de los derechos de la mujer y un trato igualitario respecto de los hombres.
En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicita a este comité realice una declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación sobre la mujer, la cual fue aprobada en 1967, sin embargo no tenía un carácter vinculante. Y fue hasta 1979, pues, que se crea la CEDAW, ¿no? La Comisión sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, por sus siglas CEDAW. Siendo esta el primer instrumento internacional que se trata sobre quitar todo tipo de discriminación que caiga sobre la mujer y hacer una igualdad sustantiva respecto del hombre. El comité de la CEDAW pues emite diversas recomendaciones, teniendo una de las más importantes, pues la número 18, 19, 28, 35 y sobre todo la 36, la 33, que habla respecto de la administración de justicia, el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, a un acceso a la justicia como debe de ser, e incorpora en la recomendación 33 esa perspectiva de género, ¿sí? Que es lo importante aquí, lo toral aquí. ¿Y qué es la perspectiva de género? Pues es una herramienta demasiado importante, es una visión con un enfoque teórico y político que nos permite describir y analizar las relaciones que hay entre hombres y mujeres. Si hay una relación de poder, un desequilibrio de poder, poder ponernos esos lentes de género para poder dar esa justicia que todo el mundo quiere, pronta y expedita, sin un estereotipo de género, sin una orientación sexual a las personas, y poder esa justicia poner en sus manos en todos los ámbitos que hay, político, público y jurídico. Claudia. Bueno, Alicia ya avanzó un poquito, Claudia, también en este tema del derecho internacional de derechos humanos, cómo todo este bloque importante de constitucionalidad, incluso de convencionalidad. Preguntarte precisamente en el cumplimiento de estas, o efectivo de estas obligaciones, ¿cómo se da? Porque yo creo que es una inquietud en Venezuela, si es efectivo o no este cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de tratados internacionales, de recomendaciones, etcétera, realizadas por distintas organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas y en el caso de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo está el estatus en Venezuela, Alicia? De verdad que Claudia tuvo la bondad de servir la mesa. De verdad, Claudia, te lo agradezco porque justamente en Venezuela tenemos graves deficiencias. Y lo digo con mucho dolor y de verdad muy preocupada, porque resulta ser que Venezuela suscribió la Convención Interamericana, ¿sí?, de Prevención de la Mujer, la mejor conocida como la Convención de Paraná, en el año 95. Y resulta ser que la primera ley de género digamos de tener una vida libre de violencia fue promulgada en el año 2007 y no tuvo sino una modificación en el 2014 para incorporar el delito de femicidio. ¿Ok? Esto, digamos, desde el punto de vista legislativo, es decir, tenemos las normas, tenemos los tratados internacionales, pero en el camino, como es del conocimiento internacional, Venezuela denunció el tratado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y entonces pues se tuvo que generar todo un análisis en el seno de la Secretaría General para seguir protegiendo a Venezuela, ¿ok?, justamente de grandes violaciones de derechos humanos, y por supuesto en esta gama pues se incorpora Venezuela. Es decir, Venezuela actualmente está siendo protegida a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, se está permitiendo que se puedan solicitar medidas cautelares de protección ante la violación, y en el caso de la mujer sucede igual, y cuando los casos lleguen o sean presentados a la comisión, a la Corte Interamericana, a la Corte de Justicia Interamericana de Derechos Humanos, entonces allí
la Corte tendrá autonomía justamente para delimitar su competencia y creemos perfectamente que vamos a ser protegidos en ese sentido. Entonces, la respuesta lamentablemente, debo decir que es negativa. Venezuela le falta mucho, y ya más adelante les voy a decir por qué estamos tan mal. Prefiero quedarme aquí. Qué triste es, por ejemplo, Alicia, porque pues, tenían una sala constitucional paradigmática súper importante, esa constitución de 99, uno de los constitucionalistas más maravillosos del mundo, un gran amigo, Alan Robert Carías, extraordinario y todo esto, y cómo se ha venido en este proceso de regresión. Pero bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ahora continúa con nosotros Delia Marina, mi querida magistrada. Bueno, desde esa visión que se tiene como habiendo sido presidenta de la Comisión de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y magistrada, para nosotros ministra, una corte muy importante. Guatemala constitucionalmente ha trabajado increíble, de verdad es el primer país que incorporó el amparo mexicano en la historia, el tema del ombudsman lo implementó en nuestra América Latina, un desarrollo impresionante. Y bueno, Delia, en este sentido, ya con los avances que nos han dado precisamente Claudia y Alicia, ¿cómo surge o dónde se origina la justicia especializada de género? Una excelente introducción de las colegas, y yo considero que surge esta idea de la justicia especializada de género a partir de la nueva tendencia del derecho hacia el derecho victimológico, los derechos de las víctimas y de los grupos vulnerables y de los factores de vulnerabilidad. De esa cuenta, la vulnerabilidad se entiende en contraposición al derecho de igualdad. Son estos grupos que no tienen las condiciones para ejercitar sus derechos. De ahí la preocupación de la Organización de Naciones Unidas en crear esta normativa universal para proteger y para la plena exigencia y vigencia de los derechos de grupos vulnerables como los niños y niñas, los adultos mayores y las mujeres, entre otros. De esa cuenta, ya lo decía Claudia, entonces se crea a nivel universal la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia, de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Y luego ya en lo regional, en 1994, la Convención Belén do Pará, que es muy específica, es la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres. De esa cuenta, los estados partes de estas convenciones asumen compromisos de crear y realizar acciones legislativas, administrativas y de toda índole para que dentro de la legislación nacional, dentro de lo nacional, se cumplan con estos derechos. Aquí es un avance muy importante en reconocer la violencia tanto en el ámbito público como en el privado, que muchas veces se entendía que entre parejas o entre casados y hermanos y casados nadie debe meter las manos, y se consideraba que después de la puerta hacia adentro nadie tenía que intervenir. Ahora la Convención Belén do Pará cambió esta situación. En Guatemala creamos la ley contra la violencia en todas sus manifestaciones y en contra del femicidio en el 2008, es el decreto 22-2008, y ahí se crean los nuevos tipos penales. Es una ley especial. Es como la medicina, ¿no? Si hay especialistas, oftalmólogos, ginecólogos, también en el derecho hay esta especialidad que se debe atender de esta forma. Entonces se crean estos tipos penales como el femicidio y la violencia en todas sus manifestaciones, física, psicológica, económica, sexual, ¿verdad? Y esto ha permitido un avance significativo. También se tienen que crear equipos multidisciplinarios para atender a las víctimas. Todo un mecanismo también de acompañamiento, el uso de la cámara GESEL para evitar la confrontación de las víctimas con los agresores, y
que en cierta forma les ha ocasionado un trauma, un estrés, estas graves violaciones a los derechos. Como ya lo decía el doctor Naveja, hemos sido pioneros, pero digamos es un problema estructural. En Guatemala es el delito de mayor incidencia, la violencia en contra de la mujer. Yo estuve viendo un informe de ONU Mujeres México que me pareció tan alarmante. En el informe de ONU Mujeres de México dice que 243 millones de mujeres y adolescentes entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física o sexual de parte de sus parejas, y que 137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por miembros de su familia. Esto es una pandemia. Esto ha ocasionado mucho sufrimiento a la vida de no solo de las mujeres, sino que de sus familias, de sus comunidades, que ha dejado consecuencias dramáticas para la vida de las mujeres que son sobrevivientes de la violencia, y que también ha cegado muchas vidas, porque el femicidio es la máxima expresión de violencia en contra de la mujer. Yo me quedaría ahí. Perfecto. Qué gusto que esté con nosotros, magistrada, un placer. ¿Está ahorita en la capital? Sí, estoy en la capital, estoy de hecho en la corte. Ah, excelente. Pues mire, ya Sí. estamos desde La Paz, desde Caracas, desde Capital, Guatemala, y ahora nos acompaña Cristian, precisamente Cristian Bernal, desde Asunción, en Paraguay. Cristian, ya avanzamos un poquito con 3 juristas de muy alta talla, y bueno, complementas tú también, un hombre muy versado en temas tan importantes como el que hoy estamos viendo. Y preguntarte, ¿cómo está actualmente la lucha contra la violencia de género en Paraguay, en tu país? Y si esto de alguna manera se ha radicalizado por varios grupos con ideologías de por medio, Cristian. Un saludo a todos los amigos de la academia, a Jesús, a las amigas de Venezuela, de Guatemala y creo que es de Bolivia, ¿verdad? De México. De México, perdón, de México. Ahí la colega. Entonces, acá de Asunción, Paraguay, un saludo cordial. Acá venimos, Jesús, luchando contra este tema hace tiempo. Venimos concientizando a la gente. En Paraguay nos escapa la cultura patriarcal como toda América Latina, América Central. El tema del feminicidio cuando comenzamos aquí fue muy duro en el sentido de tratar de implantar la palabra feminicidio. El aspecto penal me discutían y hasta existían burlas de decir que cómo íbamos a utilizar el feminicidio si tenemos el homicidio, entonces, ¿por qué no hacíamos el machicidio? Es decir, así empezamos todo aquí con un grupo de luchadoras. Yo solamente, claro, no soy proyectista, el título lo pusieron mal. Yo colaboré en ALO con mi humilde experiencia en la ley de protección integral que tenemos a partir del año 2019 acá en Paraguay. 2016, la ley de protección integral contra toda forma de violencia contra la mujer. Y esto con el tiempo, como con esa legislación, Paraguay ha adquirido, simplemente ha bajado lo que han hablado las colegas ahí, de los instrumentos internacionales como la CEDAW o la Convención de Belén do Pará. En una legislación se han establecido los conceptos, ha aparecido el tipo penal de feminicidio, porque acá utilizamos mejor el lenguaje de feminicidio, no femicidio. Se ha descrito la conducta penal y bueno, ha quedado ese instrumento y otros en manos del Ministerio Público y de los jueces para aplicar la legislación. Sí vemos en estos últimos tiempos qué pasó, José y queridas colegas. Personalmente he visto que, como ocurre en algunos países como Argentina, Chile, existen grupos que ideologizaron esta lucha de género, lastimosamente. Así como existen posturas radicales, también estos grupos radicales de mujeres y otros también del otro lado, de otro tipo de sector. ¿Qué quiere decir? Yo siempre doy el ejemplo. Están el grupo radicalizado, en un lado las mujeres que hablan del PRO y del otro grupo radicalizado de la Iglesia Católica, por ejemplo, que están contra. Entonces,
felizmente, José, yo soy de formación ignaciana, formación jesuita, así como el Francisco, entonces son muy críticos, somos pensadores progres, como decimos nosotros. Y entonces tenemos que estar en el medio los operadores de justicia, siempre aclaro eso, los abogados, los operadores de justicia, porque como dijo ahí la doctora Delia, esto es una pandemia, Paraguay no escapa, eso de la cantidad ha saltado en los últimos un año, se ha triplicado las denuncias sobre violencia doméstica en las casas, porque todos teníamos que quedarnos en las casas, entonces ahí afloran los agresores, y los feminicidios también son una constante en el país, que por la cantidad de población que tenemos y por la cantidad de hechos que ocurren son muchos. Entonces, eso yo veo en Paraguay, en Asunción, y veo todavía ciertos sectores que en vez de ayudar a concientizar a la gente, radicalizan. Es decir, cada uno con su postura. No, acá me vienen a hablar de género, me vienen a hablar de, un ejemplo, unión de homosexuales. Entonces, son posturas ya que hacen correr a la gente, no la hacen pensar, y bueno, acá necesitamos un poquito más de educación, de hacer comprender esto y dejar las ideologías de ambos bandos de lado, porque es una pandemia, está llevando muchas mujeres, familias, porque dentro del aspecto penal, en todos estos años, porque fui agente fiscal en lo penal 9 años, hace 6 años estoy como juez penal de sentencia haciendo juicios orales, uno ve que no solamente está la mujer agredida, está la familia, los hijos e hijas que están por ahí, esa es la perspectiva, y quedan de por vida afectados psicológicamente. En Paraguay estamos actualmente en el 2021 en esa situación. Seguimos luchando y bueno, siguen aflorando los hechos de feminicidio. Gracias, Cristian. Claudia, ¿qué ha hecho México por parte de su alto tribunal, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para aplicar precisamente lo referente a la perspectiva de género? Después de que México firma la CEDAW en julio del 1980 y la ratifica en septiembre de 1981, pues el Estado mexicano está comprometido, ¿no?, para seguir todas estas bases y parámetros que nos pone ese tipo de convención. En razón de ello, pues las instancias gubernamentales lo que hicieron fueron que hacen comités de género, ¿sí?, que los tienen operando en su interior y reforman el artículo 4 constitucional de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde el hombre y la mujer, así dice, son iguales ante la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2008 integra estos comités tanto en la Suprema Corte, en el Consejo de la Judicatura Federal y en el Tribunal Federal Electoral. Y en 2017 hace un manual de interseccionalidad, ¿sí? Existe un precedente muy importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su primera sala, tenemos 2 salas y la conforman 11 ministros, que emite el amparo directo en revisión 2655/2013. Ese nos abre las puertas a la perspectiva porque obliga ya ese caso en materia familiar, obliga a traer y a aplicar las bases de la perspectiva de género. Ese mismo caso, junto con 4 más, crean la jurisprudencia 22/2016 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora sí nos da las bases. ¿Cómo debemos los juzgadores juzgar con esa perspectiva de género? Sí, cuando hay vulnerabilidad, violencia, desequilibrios de poder, cuando las pruebas no son suficientes, ¿cómo obliga al juzgador a que de oficio las recabe? ¿Cómo obliga a no tener un lenguaje sexista ni estereotipado? Obliga a tener un lenguaje incluyente, obliga inclusive a no aplicar esa norma que es discriminatoria. Entonces, esa jurisprudencia nos abre las puertas a los juzgadores, emitida por nuestro más alto tribunal. A la par, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013 crea el protocolo para juzgar con perspectiva de género y lo crea en razón de 3 sentencias en donde fue condenado el Estado mexicano, que es al campo algodonero, que son González y otras,
Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, en donde el Estado mexicano fue condenado en una sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, es una herramienta que, aunque no es vinculante, nos sirve, claro está, y sí la aplicamos, en razón que está seccionada. Inclusive la última parte viene siendo una forma de cuestionario en donde nosotros podemos aplicar de forma práctica esa perspectiva de género. Este protocolo se hace en razón de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las sentencias de derechos humanos y de género. Tiene estándares de derechos humanos y de interseccionalidad para buscar y encontrar y aplicar una igualdad sustantiva, que yo creo que aquí viene siendo lo más importante, ¿no? Claro que a la par de esos protocolos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también pues, ha realizado diferentes precedentes en los cuales la mujer la toma de la mano y la pone en un plano de igualdad ante los hombres, por ejemplo, en que los hijos pueden tener el primer apellido de la mamá en primer lugar y después el del papá, ya que veíamos a la mujer en un segundo plano, con otras opciones, a diferencia del proveedor que es el hombre y en el mundo machista que teníamos, ¿no? Vienen siendo demasiados precedentes que tenemos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nosotros como juzgadores pues tenemos esa obligación. Aparte de esos protocolos que no son vinculantes, pues tenemos protocolos también para juzgar cuando intervienen niños, niñas y adolescentes, también con miras de discapacidad, también con las personas migrantes, cuando hay tortura, malos tratos, en caso de que haya una orientación sexual o identidad de género. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dado las herramientas para que los juzgadores tengamos, porque tenemos la obligación de juzgar con esa perspectiva. Nos da las bases, ya no es si lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Tenemos de dónde tomar para poder aplicar esa justicia, yo creo que todos quieren. Y quiero puntualizar algo muy importante. La perspectiva de género no se trata de que yo por ser mujer me tienen que dar todo. No, hay que entender que existen las nuevas masculinidades, que también existen los hombres y existe la comunidad LGBTQ y más, en donde tenemos también los principios de Yogyakarta, que son principios debidamente sus derechos humanos de la comunidad con una orientación sexual diferente a un binario, ¿no? Es cuanto. Perfecto, Claudia, excelente. Fíjate cómo se hace un análisis profundo, cómo ha venido pretorianamente la Corte y todos estos protocolos a adecuarse precisamente al derecho internacional de derechos humanos, con esa gran reforma e constitucionalización del derecho internacional de derechos humanos. Y haces tú hincapié en cosas muy importantes, ¿no? Este caso precisamente González, los tres casos mexicanos, pero el primer caso González, y luego, por ejemplo, hay uno que es Hacienda Brasil contra Brasil, cómo se genera todo este tipo de manejo de la discriminación estructural con remedios estructurales. Pero el establecimiento de esa vocación transformadora con el dato sociológico que ya había aludido Alicia y Cristian. Entonces, esto es muy interesante lo que se está haciendo y estamos viendo el estatus en cada uno de nuestros países, pero lo decía muy bien la magistrada, cómo podemos en esta aportación de 4 juristas de la más alta talla de nuestra América Latina generar al final conclusiones muy, muy interesantes. Alicia, ya avanzado en este tema y reiterando lo que pasa en Venezuela, que al final de cuentas tú lo conoces muy bien, cuenta Venezuela con políticas públicas precisamente para generar ese proceso de capacitación de los funcionarios en el tema de perspectivas de género y procurar así una justicia para las mujeres que son víctimas de la violencia. Ya decíamos todos este problema del patriarcado, de lo que hemos vivido, que es a lo que debemos primeramente atacar a través de este dato sociológico. ¿Cómo estamos en este sentido, Alicia? No cambia de la primera respuesta, no vamos bien. Y fíjense que no vamos tan bien. Y es lamentable porque es que, fíjate, estaba revisando, doctor Jesús, estaba revisando cómo está conformado. El género es no solamente la violencia,
sino el desempeño de la mujer en distintos roles, y una de ellas, pues, por supuesto, en los poderes públicos. Y usted revisa la plantilla de ministros del actual gobierno, y usted se consigue que nada más hay 7 mujeres, de 33 despachos ministeriales. Y así podríamos hacer una revisión, y siempre estamos viendo que la participación en la vida política por parte de las mujeres siempre está como muy, muy rezagada, y por supuesto son ámbitos que no son usuales, donde las mujeres, a pesar de que debo señalar que tenemos una ley que de alguna u otra manera aporta una supuesta paridad a la hora de las elecciones, pero estas paridades a veces son nombres que surgen de la nada, y de repente alguien que no tenía ninguna trayectoria comunal o digamos de participación política, pues termina siendo un representante o líder de estas comunidades. Eso, por supuesto, no favorece este tema, pero si nos concentramos al tema del juzgar, ahí vamos a conseguir que, fíjense qué casualidad, hace apenas un mes, acaba aquí en Venezuela, al igual que en otras latitudes, quien tiene la potestad de la acción privativa del tema de la acción penal es el Estado a través de sus despachos fiscales o Ministerio Público. En Venezuela es el Ministerio Público. Entonces, ¿qué pasa? Que el Ministerio Público tiene órganos auxiliares para adelantar sus trabajos. Entonces, este trabajo, por supuesto, se apoya con los órganos de policía, técnicas policiales, criminalísticas, etc. Bueno, yo les puedo comentar que el 28 de febrero de este año, o sea, escaso un mes, se acaba de dictar una normativa nacional para, de alguna u otra manera, regularizar el tratamiento de cómo deben abordar las policías y las unidades de la víctima al trato de los delitos que sean denunciados por género. Eso llama mucho la atención porque, fíjense, estamos hablando de 14 años, ¿ok? Y qué casualidad que apenas hace un mes viene esta normativa que de alguna u otra manera trata de sensibilizar lo que la doctora Claudia hablaba, de la víctima. O sea, aquí la víctima tiene que tener el rol importante, tiene que tener el sumo cuidado, debe ser escuchada, debe ser atendida por expertos que puedan apoyarla, porque el problema de la violencia, como se ha hablado acá, pues no solamente es de la mujer, es de su entorno. Y su entorno es sus hijos, su entorno es sus hermanas, su entorno es sus padres, en fin, eso es su entorno. Y fíjense qué casualidad que yo revisando redes, porque eso es una de las cosas que más adelante yo les voy a comentar que no sucede en Venezuela. Revisando las redes, pues me consigo que hay casos en donde simplemente han pasado 7 y 8 años donde no ha habido la primera reunión en el despacho con el juez. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de casos definitivamente quedan sin ningún tipo de asistencia judicial, por supuesto, y mucho menos sustanciar casos, demandas o denuncias que tengan que ver justamente con estos delitos tan graves. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la mujer venezolana está definitivamente en un estado de gran vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque, por supuesto, como lo señaló nuestra magistrada aquí reunidas con nosotras, pues efectivamente esto es una gran pandemia y no ha escapado, por supuesto, Venezuela de estos graves perjuicios que se le está haciendo a una generación entera, y es a la generación del futuro, porque son jóvenes, mujeres, que están luchando, por supuesto, por su familia y un proyecto de vida para sus hijos, pues, y no estamos bien. Definitivamente, tampoco allí. Muchísimas gracias, Alicia. Querida magistrada Delia María, pues nos da mucho gusto también, reiteramos que es miembro honorario de la Academia,
donde está incorporado, por ejemplo, don Jorge María García Laguardia, que fue un presidente extraordinario de la Corte Constitucional, y me da muchísimo gusto que te incorpores, magistrada. Está Lilian Toledo, que es una de las grandes ambientalistas de Guatemala, y por ahí Juan Pablo Arce, también un buen constitucionalista, pero qué bueno que te incorporas a la academia, nos da muchísimo gusto. Y continuamos, magistrada, aprovechando todo esto, que se ha hecho una mesa muy interesante. ¿Qué criterios se deben de tomar en cuenta para juzgar con perspectiva de género? Muchas gracias, Jesús. Hay aspectos muy importantes que se deben tomar en cuenta. Entre ellos, el contexto en el que se desarrollan los hechos en cada caso concreto. También se deben tomar en cuenta las relaciones desiguales de poder. Estas relaciones desiguales construidas culturalmente, históricamente y socialmente aceptadas, que posicionan al hombre en una posición de dominación, de superioridad. Hemos tenido muchas discriminaciones legales, como por ejemplo negársenos a las mujeres los derechos ciudadanos. No podíamos votar porque éramos consideradas inferiores, y igual que los esclavos no tenían derecho a votar, las mujeres tampoco. Entonces eso fue una conquista de la humanidad, que ya ahora podamos optar al sufragio, ¿verdad? Elegir y ser electas. Pero en estas relaciones desiguales de poder se posiciona a la mujer en roles sociales para servir al hombre, para poner su sexualidad al servicio del hombre, para producirle placer, para criar hijos, para reproducir, para engendrar y criar a los hijos. Y entonces, estos aspectos son muy importantes, porque estos hechos, tenemos estudios de ONU Mujeres en Guatemala, que el 80% de los casos de violencia contra la mujer, estos han sido cometidos en sus hogares. Son los lugares más peligrosos y de miembros de su familia, quienes están obligados a cuidarlas, a protegerlas, amarlas, ¿verdad? Y especialmente a niñas y adolescentes, pero también a las esposas, a las mujeres. Pero también se da por personas extrañas, en los trabajos, en la calle, por esas ideas, por esa visión machista, patriarcal, que los hombres tienen y normalizan la violencia, creyendo que pueden tocar, que pueden agredir, que pueden poseer a las mujeres, porque para eso somos las mujeres, ¿verdad? Han considerado a las mujeres como objetos y no como sujetas de derecho. También el círculo de la violencia, ¿verdad? Ese círculo que se repite, eso es sumamente importante, porque el círculo de la violencia va en aumento, ¿verdad? Los agresores muestran arrepentimiento, van y piden disculpas, y esto es aceptado por las víctimas, y luego se repite y termina muchas veces con la muerte de las víctimas. Entonces lo que se pretende es romper ese círculo de la violencia que muchas veces también es aprendido, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, por ejemplo, han habido condenas sin declaración de las víctimas. Y los jueces han hecho el análisis en la sentencia que la víctima ya no compareció a declarar en el debate porque está sometida al círculo de la violencia, que a los agresores la amenazaron o la convencieron de que ya no vayan al debate y que no pidan. Sin embargo, toda la prueba que ya existe en el debate es suficiente para que los jueces la concatenen y les dé la certeza jurídica y dictar una sentencia condenatoria, aún sin la declaración de la víctima, pero constan los exámenes médicos, los exámenes psicológicos, las declaraciones de los testigos y algunas declaraciones de las propias víctimas, que cuando acudieron a denunciar les tomó la psicóloga o los agentes fiscales, ¿verdad? Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la misoginia, ¿verdad? Ese odio hacia las mujeres, las características en que han sido cometidos los hechos que revelan la crueldad, la perversidad que se ha utilizado y que es una actuación misógina.
También en los delitos sexuales se debe tomar en cuenta que estos delitos son delitos llamados de soledad, porque los agresores pues nunca llaman testigos ni lo hacen en lugares públicos, sino que aseguran de hacerlo en un lugar secreto donde la única testigo es la propia víctima, ¿verdad? Entonces, también la Corte Penal Internacional ha establecido normativa de que se debe hacer una especial valoración de la declaración de las víctimas. Se deben eliminar sesgos machistas y sexistas al momento de la investigación y del juzgamiento. Tenemos esas sentencias que han hecho jurisprudencia de la Corte Interamericana que ya mencionaba Claudia, como Campo Algodonero. En Guatemala también tenemos dos, Belis Franco y Velázquez Valls versus Guatemala, en la cual la Corte Interamericana sanciona a los que faltamos a la debida diligencia en la investigación y en el juzgamiento de estos casos por sesgos machistas, porque no se dio la búsqueda inmediata de las víctimas, porque se tenía la creencia de que andan de fiesta, que se fueron con los novios, que ya van a aparecer, que hay que esperar que se aparecen, y no se actuó con la debida diligencia. Entonces, estos son algunos de los aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de juzgar, usando la perspectiva de género, los estándares internacionales, los derechos humanos y derechos humanos de las mujeres. Excelente, extra. Gracias. Cristian, preguntarte si tiene Paraguay alguna ley especial para la protección integral contra las mujeres y desde cuándo la tiene, Cristian. Tenemos una ley, la ley 5777 del año 2016, el cual contiene varias figuras muy innovadoras para nosotros, para Paraguay, en referencia a la lucha contra la violencia contra la mujer. Tiene definiciones como el acoso sexual, acoso telemático, tiene conceptos, no está penalizado todavía, pero habla del acoso laboral y son temas y conceptos muy importantes que se instalaron acá en el país, en el ámbito jurídico, para poder utilizarlos en compañía de otros elementos de la justicia para poder perseguir desde los diferentes aspectos la violencia contra la mujer. Y tiene también creaciones de, por ejemplo, albergues, compromisos que tienen que hacer el Estado para destinar ciertos rubros a esos albergues, en lo que nosotros llamamos gobernaciones, y destinar cierto monto de dinero para acompañar esos trabajos de contención, que es el gran problema que sufrimos todos cuando hay violencia contra la mujer, porque el problema no es la condena al agresor, el problema es qué hacemos con ella después. Y dentro de esas figuras aparece el tipo penal de feminicidio, en el artículo 50, que fue la figura que inmediatamente al día siguiente de su promulgación entró en vigencia. Esa fue la característica de eso. No se esperó un año, sino inmediatamente al día siguiente, y tiene una penalidad hasta 30 años, y entonces es una conducta penalmente relevante, porque recordad que dentro del campo penal no solamente tenemos los hechos consumados, también tenemos las tentativas. Entonces tenemos muchos casos en que se persiguen y podés utilizar esa figura más más otras figuras que tenemos en el Código Penal, porque lastimosamente tengo que hablarte de que en el Paraguay existen, por ejemplo, muchos abusos sexuales en niños. Es un problema grave, y en niñas. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de violencia de género también, y es una herramienta muy importante para poder, que se dio en su momento para concientizar a la ciudadanía, para concientizar a la gente, dando esos conceptos de los diferentes tipos de acoso, las funciones que tenía el Ministerio de la Mujer, ampliándole sus funciones, y la figura del feminicidio fue lo que más impactó y lo que más impacta hasta ahora, y lo que tanto los medios de prensa y la justicia trataron de visibilizar y ver ese mal que hasta ahora estamos teniendo, y ayudó mucho esa ley en ese aspecto. Lógicamente, como cualquier legislación, no escapó a la mala utilización
por parte de los operadores de justicia. Ejemplo, mujeres, porque también hablan, no solamente la ley, sino también habla la conducta penal que tenemos acá, por ejemplo, de la violencia psicológica, Jesús. ¿Y cómo probás la violencia psicológica? Habla de la violencia económica. Entonces vos te vas y le denunciás a tu pareja por violencia económica. Y si no tenés un operador de justicia con perspectiva de género, como estaba hablando la doctora, lógico, vas a mal utilizar la ley para favorecer a una mujer que realmente no está siendo víctima de violencia económica o violencia psicológica. Y como nuestros países latinoamericanos se caracterizan por cierta mala utilización de las leyes, corrupción también de por medio muchas veces, inoperancia de algunos operadores de justicia, entonces ocurre eso, que se mal utiliza la ley y hubieron muchas denuncias falsas y personas, hombres perjudicados sin ser agresores de ningún tipo. Eso es lo que te puedo plantear y lo que estamos viendo, y por eso existe también descrédito en muchas situaciones de esas. Excelente, sí. Claudia, ya se habló un poquito de este tema de los operadores. Preguntarte a ti, bueno, desde la parte de ser miembro de la Asociación Mexicana de Jueces y Magistrados, ¿tú consideras que están comprometidos los juzgadores actualmente en México para aplicar precisamente la perspectiva de género en sus resoluciones? Yo considero, doctor, que deben estar comprometidos. O sea, es una obligación ya tener esa visión de la perspectiva en todo lo que hagan, porque es en todos los ámbitos. No estamos hablando solamente en el ámbito político, no estamos hablando solamente en el ámbito jurídico en ciertas materias que son la penal, la familiar. Yo creo que en todo tenemos que tener esos lentes de esa visión de una perspectiva de género. En México, como ya escuché aquí a las personas con las que comparto esta mesa, unas personalidades importantes. Claro que también en México existen feminicidios y violaciones, claro que sí, pero tenemos las herramientas para que un juzgador haga lo propio. Y esa tutela judicial efectiva que tenemos consagrada en el artículo 17 constitucional se haga efectiva realmente. Tenemos el marco normativo, el marco jurídico para hacerlo. Usted sabe que hubo una reforma muy importante de las que ha habido en la Constitución, que fue la de 2011, tratándose de los derechos humanos, donde tenemos un principio pro persona, un principio de igualdad y no discriminación, que son puntuales, el principio de dignidad humana. El párrafo 3º del artículo 1 constitucional obliga a las autoridades en el ámbito de su competencia. No nos dice que es político, jurídico, a todas las autoridades que tenemos que promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Entonces, ya es un imperativo legal, porque ya es una obligación. Que si bien es cierto, los operadores de justicia o los operadores en cualquier ámbito somos humanos y tenemos prejuicios sociales, prejuicios culturales, claro está. Y desde un derecho romano, en donde tenemos un pater familias que decidía por una mujer que era una res mancipi, pues imagínense, todo culturalmente, el machismo que existe a llegar a una perspectiva cuando dices que toma de la mano de la mujer y súbela para que haya una igualdad sustantiva. Estamos en un proceso, todo eso es un proceso. Yo soy muy, muy positiva al decir, quiero un México así, con una igualdad sustantiva, que no sea solamente de papel, que sea realmente práctica, que yo lo vea, que mis hijos lo vean, que todas esas mujeres, una interseccionalidad, mujer, adulta mayor, pobre, ciega, ¿sí?, tenga ese acceso a la justicia como cualquier otra persona, que no haya una distinción. ¿Y a quién nos obliga? A nosotros. Tenemos que quitar ese prejuicio social que tenemos, ese estereotipo que tenemos desde nacimiento, si usted lo quiere, y hacer lo propio. Como le digo, la herramienta lo tenemos. Yo creo que México necesita ese cambio y vamos adelante para ello. Claudia, qué importante esto, cuando tú hablas precisamente del tema de la igualdad material, de hablar de esta obligación del Estado de generar las condiciones para la vigencia de los derechos, pero sobre todo remover los obstáculos. Y todo esto que se generó a través de la reforma del 10 de junio del año 2011, súper importante en México,
y toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya lo dijo la magistrada, lo dijiste tú, todo lo que se ha venido dando precisamente en el tema de la discriminación estructural, cómo este manejo interseccional, este caso de Hacienda Brasil contra Brasil, también cómo se hizo esta sumatoria de las discriminaciones, ha permitido en este proceso de adecuación, de acuerdo al artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que cumplamos precisamente con esas obligaciones internacionales. Y estamos viendo, ¿no? En el caso de Alicia, pues nos da un panorama un poco más complejo que conocemos, pero lo que está haciendo en Guatemala, en Paraguay, en México, y lo vamos a generar en toda nuestra América Latina para que se vea el estatus con gente como ustedes, tan capaz y verdaderamente tan reconocida en cada uno de sus países. Felicidades, Claudia, de veras una participación excelente y muy orgulloso. No digo de mexicanos porque somos hermanos y los latinoamericanos cada vez que va pasando uno es como cuando unas olimpiadas, ¿no? Que si es un hermano de Guatemala, es de Costa Rica, es de Argentina, es como la medalla de nosotros, ¿no? Esa identidad que tenemos y que ahora con la academia nos damos cuenta de esta gran familia que hemos forjado y que hemos formado en todas las áreas de la cognición jurídica. Muchísimas gracias, Claudia, muchas felicidades. Un orgullo también de la academia. Alicia, pues vamos a cerrar. Ya hablaste tú todo esto que sea en Venezuela. Venezuela que también tuvo un desarrollo constitucional en su momento importantísimo, a tal nivel que en el mismo 1858 constitucionalmente Venezuela había contemplado lo que se le llamaba el control europeo desde antes de 1920 en todos estos trabajos que se hicieron precisamente en Austria y que de veras ha generado muchas cosas, esa constitución del 99, la actual, muchas cosas muy importantes, pero que también vemos en el área de derechos humanos complicaciones y algunas regresiones. Alicia, ya después de todo lo que hemos venido escuchando en la mesa, lo que tú nos has referido precisamente con relación a Venezuela, ¿existen cifras y estadísticas oficiales que tengan por objeto procurar medidas efectivas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en tu país? Bueno, yo quisiera, antes de dar esa cifra, ¿ok? Sí, adelantarle a la mesa que nosotros también tenemos un caso, ¿ok? Un caso de verdad dramático y que digamos, quien denunció al Estado venezolano, ¿ok? Le tomó casi 20 años poder obtener un restablecimiento de su situación jurídica infringida, y estoy hablando del caso de Linda Loaiza López Soto contra el Estado venezolano. Esta sentencia fue proferida el 26 de septiembre del 2018 y de alguna u otra manera, por supuesto, esta sentencia no está siendo cumplida como muchas otras sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, aborda un conjunto de obligaciones por cumplir por el Estado venezolano, entre las que se encuentra casualmente la capacitación de los funcionarios para digamos, subirles el nivel y poder tratar, porque estamos hablando de el primer caso que ocurrió en el 2001, ¿ok? Un caso terrible de una joven que fue secuestrada por 4 meses, ¿ok? Y cada vez que iba a los órganos policiales, su familia, su hermana, a poner la denuncia, pues simplemente decían que eso era un problema de pareja. Y la joven tenía 18 años y fue rescatada por la policía y por los bomberos. Y la joven pues fue vejada, fue maltratada, es decir, es un caso dantesco en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue muy dura y estableció justamente lo que nosotros no tenemos, que son políticas y mucho menos cifras, porque acá, ustedes me van a perdonar, yo soy fiscal, un fiscal es como un magistrado, es como un profesor, un docente universitario, o sea, yo soy fiscal para siempre. Y yo de verdad que siento mucho dolor ver cómo la institucionalidad fiscal pues ha venido a menos, porque fíjense, cuando estamos hablando de data, de cifra, la misma ley obliga a los órganos administrativos, particularmente al Instituto Nacional de Estadísticas, a manejar números, y aquí solamente son las ONG las que de alguna u otra manera aportan esa información, con lo cual son cifras oscuras, cifras negras, pero se conocen por las redes. Y fíjense que yo ya hacía referencia a las redes. Yo a las redes pude acceder a la Comisión Judicial del Poder Judicial del Género, una oficina que pertenece al TCJ, y ahí no hay nada, sino sus fotografías y reuniones.
como pude también tratar de acceder a una data a través del Ministerio de la Mujer, porque aquí tenemos un Ministerio de la Mujer y pues me sorprendí porque la cuenta fue aperturada, recién se abrió el año pasado. Es decir, que a la hora, los informes anuales que todos los organismos están obligados a presentar a la Asamblea Nacional, pues no se presentan, se hacen ruedas de prensa y se dicen números. Y cuando las ONG, una venezolana muy conocida, Transparencia Venezuela, otra, Justicia de Paz, Justicia de Paz, analizan la data, se consiguen con algo tan terrible como que las denuncias han bajado, lo cual es absurdo, o sea, no puede bajar, no hay data, y peor aún, en los despachos fiscales, fíjense que en el 2013 había 67 despachos fiscales que atendían el tema de la violencia contra la mujer. Después, 2 años después, la fiscal, porque es que también tenemos un problema, tenemos 2 fiscales generales de la República. Una que está en el exilio, la doctora Luis Ortega Díaz, ¿ok? Y tenemos un fiscal que fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente que terminó y no hizo nada. Es decir, supuestamente iba a modificar la Constitución y tampoco, no presentó nada. De hecho, se murió en el intento porque ya tiene su Asamblea Nacional. Entonces, cuando uno analiza esa data que puede conseguir a través de los medios de comunicación, pues entonces consigue que hace menos de un mes, o sea, muy cercano a la fecha de celebración del Día Internacional de la Mujer, el fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, pues consigue que está con bombos y platillos creando una nueva fiscalía que va a atender el tema de género y habla del número 64. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó? Que de 67 pasamos a 69 y entonces ahora somos 64. Entonces, yo de verdad les digo y aprovecho este foro para decirles, es decir, me siento como que hay que hacer algo. Venezuela sí, ciertamente, fíjense, la señora Linda Loaiza hizo un trabajo, hizo una publicación de un trabajo, y ella dice que aquí hay un doble delito. El doble delito fue el que cometió la pareja, ¿ok? Y el que cometió el Estado, porque el Estado no hizo nada para darle ese acceso a la justicia que ella estaba reclamando. ¿Ok? Y entonces la Corte Interamericana en esa sentencia que dice que Venezuela no tiene ni cifras, ni tiene un sistema que pueda de alguna u otra manera adelantar todo y proteger precisamente a estos casos. Y fíjense ustedes, ya por algo se estaban dictando estas normas que se llaman normas de actuación de funcionarios policiales y de investigación penal para la atención temprana y oportuna de víctimas de violencia de género y la recepción de denuncias penales. Es decir, creo que si la señora Linda Loaiza sigue sin que le cumplan la sentencia, fíjense cómo aisladamente el Estado venezolano no le da cumplimiento al fallo, porque por supuesto implicaría asumir un conjunto de obligaciones de hacer que no le convienen en la actualidad. Entonces es muy doloroso decirles esto, pero sí creo algo y quisiera ya dejarlo en mesa, porque creo que los ministerios públicos y el monopolio de la acción penal por parte de los ministerios públicos simplemente está dejando por fuera a quien es realmente la víctima. Y la víctima en este caso son las mujeres, pero también pueden ser los niños, niñas, adolescentes y las familias en general, porque el resarcimiento, que en el caso de Linda Loaiza, la Corte estableció que no ha sido cumplido, abarcó incluso los estudios de su familia y atención de psicología, de atención médica, pues, por todo el maltrato que esa señora sufrió. De verdad que el caso de ella es tan evidente como el caso también de la jueza Fiuni. Jueza Fiuni que por aplicar justicia está condenada y está en prisión en su casa. Es decir, tenemos mucho que hacer. Creo que debemos visibilizar a la víctima en todo sentido, bajarle el monopolio al Estado de la acción penal y
permitir que las víctimas puedan acudir y acceder a la justicia, que es lo que tanto reclaman. Porque hay casos donde simplemente no se celebran audiencias porque los fiscales no van a tribunal. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y de verdad que hay cosas que hacer. Yo creo que sí, y ahí me conecto con la doctora Claudia. Y aquí seguimos estudiando y seguimos preparándonos. Hay muchas cosas que quedan pendientes y quedan en el tintero, pero yo creo que es posible que Venezuela se convierta en un nuevo eje, porque sí, o sea, un nuevo eje, por ejemplo, no decir siempre no, 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 todo lo contrario. Transformar ese no en un posible sí, una mejora, por supuesto que al final hacer una mejora para la ciudadanía que tanto lo reclama. Muchísimas gracias, Jesús. Excelente. Qué bueno que nos das una visión del estado de las cosas y a veces lo desesperante, ¿no? O sea, este sistema interamericano de derechos humanos es maravilloso, todo el tema que se ha venido generando con el control de convencionalidad a través de la sentencia ya manejo plenario en la Monacita de Llano y como se ha venido desarrollando en casos muy emblemáticos, hasta el Hellman, pues. Pero que las sentencias en las cuales he estado parte son cosa juzgada, que las que no he estado parte son cosa interpretada, pero que son totalmente vinculantes. El debate, pero que yo sigo sosteniendo que las opiniones consultivas deben ser totalmente vinculantes. Pero este tema de la autoejecución como característica del derecho internacional de derechos humanos con base al artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a veces genera un poquito de pérdida de fe, ¿no? De nosotros. Hay que seguir luchando, hay que seguir consolidando precisamente el sistema interamericano de derechos humanos y esta defensa de doble fuente, el tema de que ya aludieron ustedes, de la tutela judicial efectiva, del debido proceso, del acceso a la justicia, que son muy bien manejados en el artículo 825 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero este ejercicio genera una gran reflexión de cómo van las cosas en nuestro país y que se genera una gran e importante familia. Les voy avanzando, la idea es cubrir el grueso de los países de América Latina y después generar un colectivo a través de la academia con ustedes, con las conferencias, generando un par, 2 o 3 tomos que sean un referente para nuestra América Latina, que por lo pronto lo son estas videoconferencias. Muchísimas felicidades, Alicia, un privilegio que seas parte de la Academia Mexicana de Derecho, que es también tu academia. Un abrazo. Alicia, bueno, pues gracias, Maxada. Delia, vamos a cerrar, interesantísimo todo lo que se ha venido manejando en estas mesas, de verdad que yo creo que este video va a resultar tan paradigmático que en todos los ámbitos de la academia, de la investigación, de los operadores, del ejercicio de los operadores, van a poder tomarlo como referencia a lo que ven ido dándose, porque se ha manejado lo que es en cada uno de los países, las sentencias precisamente condenatorias en el tema en cada uno de sus países, y un amplísimo conocimiento desde el tema de la colaboración en proyección, desde la Corte Suprema, desde los ministerios públicos, desde el Poder Judicial, o sea, vertientes totalmente diferentes. Delia, en la actualidad los femicidas desaparecen los cuerpos de las víctimas para tratar de generar impunidad. Es un tema bien interesante. ¿Es posible juzgar y condenar sin que aparezca el cuerpo de las víctimas? ¿Y en qué consiste lo que tú ya habías abordado de la misoginia, por favor? Que este tema es muy interesante, la verdad. Se puede juzgar y sancionar, condenar sin el cuerpo de la víctima, porque el sistema acusatorio permite libertad de prueba. Eso quiere decir que se pueden probar los hechos con cualquier medio de prueba, media vez haya sido obtenido de forma legal y que sea oportuno, pertinente, útil. Asimismo, hay que tomar en cuenta la comunidad de la prueba, la concatenación que se debe hacer de todos los medios de prueba. Esto significa los vínculos a través de la lógica, de la psicología, de la experiencia, de las reglas de la sana crítica razonada que utilizan los jueces para hacer la valoración de los medios de prueba. De hecho, hay varias sentencias en diferentes países. En Argentina se ha convertido en un país pionero, donde ha dictado sentencias importantes en 6 casos sin el cuerpo de la víctima. Pues
en Puerto Rico, en España, en Costa Rica. Hay casos donde ya se han dictado estas sentencias condenatorias en contra de personas, de hombres femicidas. En la mayoría de los casos han sido sus parejas que luego de asesinar a las esposas o a las novias, las desaparecen, han arrastrado sus cuerpos, los han desaparecido en sus vehículos. En Guatemala tenemos un caso muy conocido, el de Cristina Sicavisa, que es parecido al caso de Marcela Monzón en Argentina, que fue asesinada por el novio después de una pelea, y luego fue sacada en su vehículo y tirada en un río, pero las autoridades nunca encontraron su cadáver. Sin embargo, dictaron sentencia condenatoria porque las pruebas que se diligenciaron en ese caso permitieron a los jueces tener la certeza jurídica de que el agresor era responsable de estos hechos. En Guatemala tenemos este caso de Cristina Sicavisa, que no ha sido llevado a juicio aún. Lastimosamente, el esposo, que era el sindicado, falleció por el COVID sin que se llevara a cabo el juicio, pero hay otras personas sindicadas en ese caso, que sería el primer caso que tendríamos llevando a juicio, donde el cuerpo de Cristina no aparece. En cuanto a la misoginia, pues la misoginia es un término griego que significa odio en contra de las mujeres. Es una aberración del machismo, de desprecio, de crueldad hacia las mujeres, de infligir daños con excesos, como por ejemplo los descuartizamientos que se dan muchas veces por los denominados grupos de maras. Asimismo, se dan estos hechos de crueldad haciendo sufrir humillaciones a las mujeres, por ejemplo, hincándolas, dándoles, si es mediante arma de fuego, los disparos en la cara. También cuando se les agrede, es golpearles en el rostro. Luego de hacerles alguna mutilación, igual ser objeto de burlas, de haberlas dejado dañadas, cuando también se han utilizado sustancias tóxicas o para desfigurar a las mujeres. Tenemos un caso en Guatemala de una mujer llamada Mundi, donde el esposo la a un río para decirle que le iba a dar el dinero de su pensión. Y al llegar Mundi al río, lo que hizo fue golpearla y de un machetazo le cortó la cara, le arrancó la cara. Ella fue sometida a muchas cirugías, sobrevivió, la dejó tirada ahí porque pensó que se iba a desangrar y que se iba a morir, ¿verdad? Entonces, vemos cómo los excesos de la violencia, los signos de esta misoginia, por ejemplo, es la cosificación del cuerpo, considerar el cuerpo de las mujeres como un objeto, como una cosa. También el puritarismo, considerar que las mujeres deben ser puras, que si se visten de forma provocativa son las culpables de la violencia que se ocasiona en contra de ellas. También la misoginia se puede ver en comentarios despectivos, ¿verdad? De hombres al ver pasar a cualquier mujer,
También la misoginia se da a través de medios de comunicación, desvalorizando a las mujeres y también a través de la música, ¿verdad? Hay muchas canciones que han sido ya objeto de reflexión y de denuncias porque llevan mensajes misóginos, ¿verdad? Entonces, también la misoginia tiene un sentido autoritario de los hombres, de imponer su voluntad sobre la de las mujeres. Se debe desconstruir estos estereotipos a través de la educación. Nos toca a cada uno desde nuestros espacios, pero también con campañas de prevención masivas para lograr que se cumpla ese artículo 3 de la Convención Belém do Pará, que establece que toda mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Yo creo que tenemos que sumar esfuerzos para que se nos reconozca a todas las mujeres y especialmente a las niñas y adolescentes, a que se respeten sus cuerpos, a que se respeten sus vidas y que se elimine, se erradique esta tendencia misógena. Excelente. Muchísimas gracias, magistrada. Excelente. Vamos a cerrar esta mesa, la verdad sensacional. No hay otro calificativo con la que iniciamos el serial de mesas de juzgar con perspectiva de género. Contigo, Cristian. Cristian, ¿cómo están los organismos de justicia en Paraguay en relación a la persecución y sanción de los hechos de violencia contra la mujer y el feminicidio? Cristian, ¿cuál es el estatus actual en tu país? Actualmente, justamente la ley 5.777 ha aportado un elemento muy importante que es la creación de los juzgados especializados en feminicidio. Le ha obligado al Estado a crear un juzgado especializado en feminicidio. Eso es importante, un paso importante. Todavía no se ha llamado concurso ni nada, pero está vigente eso. Tenemos dentro de la propia Corte Suprema de Justicia del Paraguay una Secretaría de Género. Existe ahí una que lleva un control de las causas, de los juzgados que aplican, o los jueces o juezas que aplican sus sentencias para que puedan remitirla a la misma y la sociedad pueda ver la aplicación de esos instrumentos internacionales. La Fiscalía, que es el órgano investigador del sistema acusatorio en el cual estamos inmersos nosotros en Paraguay, también tiene su unidad especializada en violencia de género. La Policía Nacional también tiene su unidad especializada en violencia de género. La propia Fiscalía tiene su centro de atención a víctimas, donde se realizan las cámaras GESEL y otros tipos de investigaciones para recolectar esas pruebas. Es decir, tenemos protocolos, varios protocolos para aplicar, para poder proyectar y hacer una investigación en serio y tener los elementos de prueba, como dijo la doctora Delia. Aparte hay un elemento muy innovador que esperemos que se sigan utilizando, que es la autopsia psicológica, que es muy importante dentro del ámbito psicológico forense como elemento de prueba. Y en líneas generales, los organismos tienen estructura, pero ¿cuál es el problema? La estructura mental de los operadores de justicia, la aplicabilidad de esos organismos por parte de la Fiscalía, de los jueces, de las juezas. Y con el tiempo me di cuenta que uno de los primeros obstáculos que tenemos son las propias personas, porque hay que recordar que los agresores no solamente están afuera de la sociedad, están dentro del sistema de justicia también. Hay jueces que son agresores, hay juezas que son víctimas de violencia doméstica, hay fiscales que son agresores, hay fiscales que son víctimas de violencia, policías también. Entonces, de ahí empieza el problema. ¿Cómo haces para aplicar la convencionalidad, los tratados y la ley si tu estructura está dentro del sistema de un agresor? Si no podés aplicar algo afuera, si en tu casa tenés un problema. Entonces, eso es lo que me di cuenta con el tiempo, del tema de la aplicación de los instrumentos internacionales, a pesar de tener estructura. Porque una vez que llega una denuncia, como dijo bien la colega, tenés que visibilizar esa situación, tenés que tener una estructura mental que te haga romper ciertos paradigmas
y aplicar la convencionalidad de los tratados internacionales y las leyes pertinentes para que por lo menos tengamos que tener una justicia que tenga esa visibilización como siempre se dice. Acá también ocurre otra cosa que siempre yo digo. Del dicho al hecho hay un largo trecho. Hay muchas reuniones, protocolos. Nosotros llamamos en guaraní, cafecito yeú se dice. Es decir, se reúnen para tomar café, sacarse fotos, Jesús, y en el momento de aplicar esos instrumentos, esos protocolos que hicimos, no están. Entonces, es una retórica nada más muchas veces. Entonces, eso es lo que duele un poco porque se gasta, el Estado gasta tiempo, dinero y capacitaciones y en el momento de la verdad no llega. Entonces, eso es uno de los obstáculos que tenemos acá en mi país. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, comentarles que se van a hacer, están quedando, iniciamos hoy con esta extraordinaria mesa de juzgar con perspectiva de género, lo vamos a hacer materialmente en toda América Latina con las mesas a cubrir el grueso de los países de nuestra querida América Latina. Lo mismo se va a hacer, por ejemplo, hay una mesa que les quiero avanzar, avances y retrocesos del sistema acusatorio en México con miembros de la academia de diferentes entidades federativas. Fabio Valdés Besanzón, de Chihuahua, quien fue director a nivel nacional del programa de apoyo al Estado de Derecho en los estados pioneros. Raúl Irruegas Álvarez, de la Ciudad de México, es coordinador de la formación de policía de Ciudad de México. Miguel Ángel Fujo Ramírez de Guanajuato, uno de los principales formadores de operadores jurídicos en México. Rómulo Antonio Bonilla Castañeda de Yucatán, uno de los jueces más destacados de control penal, del sistema penal en Yucatán. Y Jesús Gerardo Herrera Pérez, que es uno de los principales directores de defensorías públicas en el país, que es de Oaxaca. Y una mesa para continuar en este tenor del sistema acusatorio en América Latina, su estatus con el doctor Alberto Binder de Argentina, quien lo conocen ustedes, fundador y presidente del Instituto de Estudios Comparados, el doctor Daniel González Álvarez de Costa Rica, ministro del retiro de la Corte Suprema de Costa Rica, quien fue el que implementó el sistema acusatorio en México, el doctor Camilo Montoya Reyes de Colombia, que era ministro de la Sala de Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, una de las 5 cortes supremas en Colombia, el doctor Jorge Díaz Almeida, quien es el actual fiscal general de la República Oriental del Uruguay, y el doctor Manuel Antonio Valderrama Rebolledo de Chile, quien es ministro de la Corte Suprema de Chile. Si ven ustedes, la calidad de los ponentes con los que hoy iniciamos es extraordinaria. Miembros de la academia hemos formado y estamos generando una gran familia con un intercambio de ideas muy importante, sin el más mínimo lucro, decirles a todo el mundo, todas estas conferencias son totalmente gratuitas, la academia asume todos los costos en edición y demás, gracias a todos estos grandes amigos que ustedes ven pasar por pantalla. Y hoy que iniciamos todo este proceso en este tema tan importante, quiero despedir en esta primer mesa de juzgar con perspectiva de género primero a Claudia Janet Cota Peña de México, miembro de la Asociación Mexicana de Juezas y Magistradas. Muchísimas gracias, Claudia, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes, gracias, doctor, por la invitación. Mucho gusto de veras conocer a gente tan talentosa de otros países. De verdad, México, ojalá algún día quieran venir para acá a conocer todo lo bonito que tenemos. Muchas gracias. La academia en condiciones normales genera casi 150 foros por año. Esto que estamos haciendo es en la nueva normalidad. Pero ya en físico, casi 150 foros anuales se organiza la academia, así es de que no hay ningún problema en eso y vamos a estar viniendo y vamos a estar intercambiando ideas yendo. Muchísimas gracias, Claudia. Mi querida amiga también, Alicia Monagas de Macia de Venezuela, exfiscal ante el Tribunal Supremo de Justicia y ante la Sala Constitucional de Venezuela. Querida Alicia, muchísimas gracias, amigas. También, igual que Claudia, extraordinaria disertación. Bueno, muy honrada como siempre, doctor. Un gusto haber iniciado esta mesa, por supuesto, con gente tan brillante y tan talentosa. Es un honor, sin duda, doctora Claudia, doctora Delia, doctor Cristian. Sé que todos tenemos nuestras dificultades, sin duda. Y, por supuesto, con el tema de la pandemia, es terrible lo que ocurre, pero confío en que vendrán tiempos mejores y sin duda nos podremos reencontrar allá en México, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Estamos trabajando conjuntamente, somos una familia, lo que dijimos, miembros de esta academia, que ustedes son parte de los que están y le dan luz a esta academia. Muchísimas gracias, querida Alicia.
Aquí a la orden, por supuesto, a todos. A la orden, por favor. Sí, gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Despedimos ahora a Delia Marina Dávila Salazar, querida magistrada, miembro precisamente, magistrada de la Corte Suprema de Guatemala, una corte muy prestigiosa también, una excelente jurista. Muchísimas gracias, magistrada, por esta participación con 4 disertantes de primerísimo nivel. Abrimos toda esta serie de mesas, hoy se abren en cuanto al sistema acusatorio. Ya les anuncié estas 2 mesas paralelas. O sea, son estas 3 mesas, hoy se inicia y así lo vamos a cubrir hasta tener materialmente todos los países de nuestra querida América Latina. Muchísimas gracias, Delia. Gracias, doctor Naveja. En realidad es una maravillosa oportunidad de la Academia Mexicana de Derecho que nos permite crecer y yo he tenido la oportunidad de escuchar varias mesas con grandes y expertos panelistas como con quienes compartí hoy. De verdad, aprendí muchísimo y yo creo que esto suma mucho dentro de los profesionales y de todas las personas que tuvieron a bien participar virtualmente. También les agradecemos su tiempo en las agendas. He tenido la oportunidad de compartir en México con la doctora Margarita Luna, quien me ha invitado en algunos eventos también, y quiero aprovechar a felicitar a México porque Margarita acaba de ser designada vicepresidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas del mundo. Entonces, estamos muy contentos por eso también. Y es un honor y como dije, es una oportunidad maravillosa la que la Academia nos permitió esta tarde. Muchas gracias a su presidente, al doctor Jesús. Y esperamos seguir participando y teniendo esa excelencia en las mesas, que como hemos visto ya en varias anteriores, la que acabo de escuchar es la del empoderamiento de las mujeres, Muy buena, con expertas brillantes. Me encantó la mesa y toda la conducción que hizo el doctor Naveja. Así que muchos éxitos, muchas bendiciones y hay que seguir adelante con muchos ánimos para lograr esa justicia con perspectiva de género. Mi querida magistrada, pues qué bueno que hace alusión y pues acuérdense que son miembros de la Academia y la idea es hacer después un taller importante en este tema con ustedes y que podamos de alguna manera generar una capacitación en toda nuestra América Latina. Hoy se inició con ese proceso y fue una mesa brillantísima. Muchísimas gracias, Delia, un abrazo y felicidades. Cristian, un abrazo. Cristian Bernal, colaborador de Proyectista, precisamente, del tipo penal de feminicidio en la legislación paraguaya, abogado notario egresado de la Universidad Nacional de Asunción, una prestigiosa universidad, también una extraordinaria participación, disertación en el día de hoy. Seguiremos trabajando en equipo como lo somos en la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias, doctor Jesús. Un placer contar con la doctora Claudia, con la doctora Alicia, con la doctora Delia. México es una ciudad que alberga mucho nuestras emociones. Mi esposa nos gusta mucho la cultura mexicana. Gracias. Y uno de los motivos ya tenemos preparados unos tacos de al pastor ahora que venga. Claro. Estaremos ahí firmes. Especialmente quisiera conocer Ciudad Juárez. Lastimosamente tiene una situación muy difícil, pero una de las situaciones por las cuales me llevó a trabajar en el tema fue la sentencia muy paradigmática del campo algodonero. Y el caso González, sí, claro. Mucho para poder comprender la situación. No, y que fue paradigmático, que inició precisamente el tema el remedio estructural también y el análisis precisamente estructural de la discriminación y todos estos temas. Un gusto y a las órdenes acá en Asunción, Paraguay, el corazón de América. Y viva la patria libre entre todos acá en América. Exacto, somos hermanos, somos los mismos, las fronteras las ponemos aquí en la mente. A mí me da mucho gusto ver. Claro. Tuya, la de Claudia, la disertación de Alicia, de Delia, cada uno de los que va pasando, pues somos los mismos. O sea, al final de cuentas las barreras las ponemos nosotros. Y estoy muy orgulloso de esta familia que somos en esta Academia Mexicana, porque realmente todos somos guatemaltecos, todos somos paraguayos, todos somos argentinos, todos somos mexicanos. Eso, las diferencias las generamos también nosotros aquí. Es una cuestión también estructural, es una cuestión de un dato sociológico que debemos romper. Bueno, pues muchísimas felicidades. Despedimos esta
extraordinaria mesa que iniciamos precisamente con Juzgar con Perspectiva de Género, que va a ir paralela al estatus actual en América Latina del sistema acusatorio, con 4 extraordinarios disertantes, precisamente de Paraguay, de Venezuela, de Guatemala, de México. Y bueno, continuaremos. Ustedes vieron y siguen viendo la calidad de los disertantes, de los miembros de la Academia, de los miembros honorarios y de los miembros distinguidos. Y hoy despedimos a Claudia Janet Cota Peña, Alicia Monagas de Macia, Adelia María Dávila Salazar y a Cristian Bernal, 4 juristas de nuestra América Latina de primerísimo nivel y de gran talla. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima mesa con la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Gracias.